De la noche a la mañana les quitaron sus propiedades sin siquiera venderlas. Pero no, pues si no puede ser, tiene que estar equivocado. Yo soy la dueña y soy la única dueña. Mi papá lo habían suplantado, le habían falsificado firma. Falsificaciones de identidad, usurpaciones insólitas que lamentablemente son repetitivas. Es muy sencillo y lamentablemente muy poco sancionado. Fraudes que habrían ocurrido al interior de la 42ª Notaría de Santiago y a ojos del propio notario Álvaro González. Pero el notario es responsable de no cumplir con su deber administrativo, con su deber como ministro de fe. Una querella del Consejo de Defensa del Estado lo responsabiliza de falsedad documental por una serie de casos. Hoy, su nombre está en tela de juicio. Aquí no son los empleados, es el notario que tiene que hacerse responsable. Llegó un receptor, que le llaman, y me dice, le llegó esto, entonces tiene que... ¿Y qué es lo que es? Porque me dijo que tenía que firmar, pero ¿qué es lo que era? No, me dijo, esta es una orden de lanzamiento. Así de sorpresivo, así de incomprensible resultó para esta jubilada el aviso que recibió en su puerta. La llamaremos Flor. Una equivocación. Es lo primero que pensó. No, pues si no puede ser, tiene que estar equivocado. Yo soy la dueña y soy la única dueña. Pero no. Lamentablemente no era una equivocación. Me dio una tarjeta para que lo vaya a hacer y que esto lo solucione cuanto antes, porque en 3 días más, que era día viernes, tenía que orden de lanzamiento con Carabineros. A la fuerza. Así iban a sacarla si no se iba ya. Sin saber aún por qué, Flor tenía que dejar el departamento que con tanto esfuerzo había comprado. Su pesadilla recién comenzaba. Pensaba, no podía dormir, ni con pastillas, que yo tomo pastillas, porque no podía creerlo. No podía creerlo porque nunca había pasado algo así. ¿Qué estaba pasando? Se propuso averiguarlo. Yo fui a sacar a bienes raíces, el papel, para asegurarnos. Y ahí fue ¿Qué impresión le dio eso? No me diga nada, pues me tuve que sentar ahí, estar ahí como media hora, tomar agüita. La impresión fue grande. El departamento ya no estaba a su nombre. Trabajé muchos años para tener mi jubilación, me la hice en propiedades chiquititas como esta, pero era mi jubilación. ¿Cómo a uno tan fácil la pueden estafar? En efecto, eso al parecer habría ocurrido. Alguien tiene que haber suplantado tu identidad y haberla vendido. Es lo primero que le dijo su abogada. Pero, ¿de quién era ahora su propiedad? Así, poco a poco, fueron descubriendo lo que había ocurrido. En el año 2017 se hizo una primera transferencia de la propiedad, donde ella supuestamente le vende a Serviavit, que es una empresa de leasing, el inmueble, cuestión que nunca ocurrió. Ella nunca tuvo la intención de vender su departamento, nunca fue a esa empresa, no conoce a ningún corredor o persona que trabaje bajo comisiones para ellos. ¿Cómo era posible? La escritura de compraventa tenía la clave. La firma de la supuesta vendedora que aparecía en ese documento era aparentemente falsa. Una mujer se había hecho pasar por la dueña del departamento y así de simple lo vendió. Y esto ocurrió en la notaría de Álvaro González. Mi papá lo habían suplantado, le habían falsificado firma. ¿Dónde ocurrió eso? Esta suplantación ocurrió en la 42 Notaría del señor González. Fue así que en el año 2023, Mega Investiga comenzó a conocer de estos insólitos casos. Una serie de personas denuncian haber sido suplantadas. Mediante escritura pública firmada en la 42 Notaría de Santiago, aparecen transfiriendo terrenos a desconocidos. No conocía ni a esas personas, ni a esa notaría, no he ido jamás. Más encima todo esto ocurrió en el año 2020. No salía a ninguna parte y tampoco he ido jamás a hacer un trámite a esa notaría. Una a una, las víctimas se fueron engrosando el listado. Y no solo quienes fueron suplantados. Este es nuestro sueño,
porque nosotros una vez quisimos concretar con mi señora, ya habíamos hecho hasta el proyecto de urbanización hasta una casa habíamos preparado acá. Y el dormitorio iba a dar siempre hacia la cordillera. Es lógico que más encima de haber perdido el terreno, salgáis condenado por algo que no soy, puedo decir. Es una estupidez. La historia de Jason la conocimos a principios de este 2024. Creyó estar haciendo el negocio de su vida al adquirir esta propiedad de 1.000 metros cuadrados en la Florida en tan solo 26 millones de pesos. Claro, era barato. Una toma ilegal y varios años de deuda de contribuciones explicaban ese precio. Aceptó las condiciones y por medio de un corredor de propiedades inició los trámites de compra. Ilusionado, llegó a firmar la escritura a la 42ª Notaría de Santiago. Estaban las dos personas, los dos dueños, tal como nos ha dicho el corredor, nos dijeron que eran personas adultas mayores y se firmó todo bien. Me pidieron el carnet de identidad, se registró todo y una de las cosas que nos llamó la atención era que el pago tenía que hacerse en efectivo. Los papeles se firmaron. La propiedad se inscribió a su nombre y él comenzó a pagar la deuda de las contribuciones. Hizo la limpieza del terreno con miras a construir su casa. Estaba en eso cuando aparecieron los dueños de la propiedad, pero sorpresa, no eran las mismas personas que habían firmado la venta en la notaría. Tal como le ocurrió a Flor, sus identidades fueron falsificadas, la venta nunca existió y Jason pasó a ser considerado por el Ministerio Público como miembro de la banda de suplantadores. Jason Silva fue procesado por el delito de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y estafa. Y yo dije, pero ¿cómo me están culpando a mí si lo único que hice yo fue comprar un terreno de un aviso? Por otro lado, fui a la notaría, una notaría prestigiosa. O sea, ¿qué estafe yo a quién? Yo pagué por ese terreno, seguí pagando las contribuciones. Pese a que insiste en su inocencia, fue condenado a 3 años de libertad vigilada. La verdad que la investigación fue pobre. Él compra la propiedad por intermedio de un corredor de propiedades. Corredor de propiedades que no fue investigado, nadie sabe quién fue. Los documentos fueron enviados por una abogada. Sabemos quién es la abogada, pero no compareció como testigo. No supimos quiénes fueron los adultos mayores que comparecieron a firmar. Nunca lo supimos. Aquello se repite en casi todos los casos y lo mismo ocurrió con la mujer que se habría hecho pasar por Flor. De la investigación que se inició a raíz de la querella, no se pudo constatar que haya una asociación de personas dedicadas a este tipo de fraudes. Pero lo que ocurrió en este caso es mucho más común de lo que debiera ser y ocurre frecuentemente en muchas notarías del país. Todas las supuestas falsificaciones ocurrieron al interior de la notaría, pero cuando esta estaba en el centro de Santiago, en la calle Agustinas. Y quizá en un intento por dejar atrás toda esa historia, se cambian de domicilio hasta acá, hasta Poquindo, en Las Condes. El tema es que la supuesta responsabilidad del notario Álvaro González lo siguen hasta acá. Responsabilidades que sí existen para el Consejo de Defensa del Estado y que detalla en esta querella que presentó en noviembre contra el notario Álvaro González por el delito de falsedad documental de los notarios. Para el CDE, González no acreditó la identidad de los firmantes en la forma prevista en la ley, faltando con ello a sus deberes funcionarios. El caso que lleva adelante esta abogada se suma a una serie de otras situaciones muy similares que afectaron a otras víctimas y que son consideradas en esta querella. Evidentemente el notario no es el responsable del fraude. Nunca hemos dicho que el notario haya participado en el modus operandi, pero el notario es responsable de no cumplir con su deber administrativo, con su deber como ministro de fe. Tiene que haber una formalidad y tiene que hacerse responsable el notario. Aquí no son los empleados, es el notario el que tiene que hacerse responsable. Él es el que manda la situación, el que tiene que decidir si corresponde y tiene que mirar y leer un poco, porque no leen, no hacen nada, firman nomás. Flor asegura que en su caso el notario González debió comprobar su identidad y que su firma
correspondiera a la Real. Lo mínimo que tiene que hacer es que consigan la firma y que la firma corresponda. Fue la PDI que a través de un peritaje determinó que la firma efectivamente era falsa. Pero no fue solo eso. Y es uno de los tantos testigos, la persona de Palo Blanco, como es, un gallo que decía que al final no me conocía y que había oído una señora viejita, bajita, con bastón. Viejita, bajita, bastón. Yo no soy viejita, soy altita y no tengo bastón. Justamente quien declaró aquello es un hombre que figura cobrando el dinero que la empresa de leasing pagó por la casa. En su declaración reconoce que la persona que firmó como propietaria terminó siendo distinta a la real dueña del departamento. En la Policía de Investigaciones me mostraron la cédula de identidad para comprobar si la reconocía. En ese acto manifesté que la persona de la cédula de identidad no era la misma que había firmado en notaría. Al mismo tiempo, al comparar las firmas de cédula de identidad y documentos notariales, confirmé que no coincidían, entendiendo que había sido víctima de un engaño. Tomamos contacto con este hombre, pero declinó referirse en cámara respecto a lo sucedido. Asegura que fue engañado por una tercera persona, a quien identifica como Adriana Vázquez, a quien habría entregado el dinero cobrado por los Valevista de la supuesta compra. Dijo que Adriana Vázquez lo contactó para decirle que le ofrecía una comisión si él cobraba estos documentos, que ella necesitaba un crédito y que tenía una propiedad de una conocida para darla en garantía. Esta mujer nunca entregó su declaración en este caso y el Ministerio Público decidió no perseverar en su investigación. En la actualidad tenemos 3 querellas presentadas y 3 querellas con sentencia condenatoria en contra de los autores de estos ilícitos. Y la ventaja de esta sentencia es que han permitido proceder a la cancelación en el conservador de bienes raíces con la finalidad de que las propiedades puedan volver a manos del verdadero dueño. Fue lo que el notario suplente nos comentaba a principios de este año. Para este reportaje solicitamos una entrevista con el notario Álvaro González, pero no tuvimos respuesta. Respuesta que tampoco ha tenido Flor para su caso, ya que aún no existe un responsable claro del fraude del que fue víctima. Quien alega esta falsificación es quien tiene la carga de acreditar que no ocurrió, que es algo muy difícil, porque en el fondo yo, víctima, tengo que probar que no concurrí ese día a la notaría, que no tenía intención de celebrar este contrato, que esta firma no es la mía. Entonces es la víctima la que va a tener que probar que ella no compareció. Quisimos abordar la problemática con la Asociación de Notarios y Conservadores, pero tampoco estuvieron disponibles para una entrevista. A través de este comunicado exponen su crítica. El único mecanismo oficial y confiable para realizar verificaciones biométricas de las personas y las cédulas lo otorga el Registro Civil, organismo que cuenta con la única base oficial y a quienes hace 9 años le venimos solicitando que se nos otorgue este fundamental instrumento de verificación. Espero que, tengo la esperanza nomás de que vuelva a mi nombre. Serviavit evitó referirse en cámara a lo ocurrido. Consultados, aseguran que la compraventa se ajustó a la ley. Pero Flor sigue en su intento por recuperar su departamento a través de una demanda civil de nulidad que busca dejar sin efecto la compraventa. Camino que no ha sido fácil. En primera instancia, no obtuvimos una sentencia favorable, que actualmente está en proceso de ser revisada por la Corte de Apelaciones. Me parece sorprendente. Es que el tribunal consideró que no se había acreditado la falsificación, a pesar de que se acompañaron los peritajes de la Policía de Investigaciones. Aún no está dicha la última palabra para un caso indignante y que le puede ocurrir a cualquiera si el notario que actúa como ministro de fe no hace su tarea como lo estipula la ley. Tiene responsabilidad en no comprobar las identidades de quienes firmaron las escrituras el notario Álvaro González. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, sí,
La justicia será la encargada de determinarlo. Respecto a los autores del fraude, no hay claridad. Hoy existen 2 nombres relacionados a causas de suplantación. La notaría se querelló contra ambos y aún no hay resoluciones al respecto. Situación que despierta la crítica de las víctimas, ya que los responsables de las suplantaciones aún siguen libres.